Vaya mensajerito, definitivamente las cosas son como son. El karma es el karma. Esta persona te ha abandonado, se fue con alguien y ahora mira lo que viene para esa persona. Así que no te pierdas esta lectura para que veas que es la viva imagen de una relación que puede ser la tuya, probablemente, tu propia relación. Así que no te la pierdas. Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito de luz. Escucha bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, lógicamente, una lectura para el amor y el desamor, obviamente, pero la vamos a hacer de esta manera. Vamos a sacar y a escoger aparte a él y a ella. A la pareja, él o la pareja, ella. Las tenemos aparte, porque queremos es hablar de de ti y tu pareja. Entonces las dejamos aquí a un lado y vamos a escoger aquí en este mazo. Son realmente 36 cartas, menos 2, 32, pero vamos a sacar la mitad, solamente 18 cartas, pero 18 cartas menos 2 serían 16 cartas que vamos a sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y luego una última que sería como decir el consejo, como decir el juicio o el resultado final, el veredicto final, ¿ok? Entonces tomémosla acá. Luego estas cartas, quiero que veas todo completo como estoy haciendo esto. Luego viene ahora el hecho de que vamos a tomar en cuenta qué nos quieren decir las cartas y en dónde están ubicadas. Voy a tratar de ver si puedo subir un poquito más esto, pero creo que ya no tiene más para dónde subir. Parece que ya no más. Déjame ver acá. A ver si lo puedo sacar más así. Ok. Probablemente sí. Y vamos a ver entonces, no sé si por aquí se pueda ver mejor. No, está muy lejos, ¿cierto? Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a ver entonces ahora cómo quedan estas cartas y vamos a ver qué nos quieren decir. Digamos, este oráculo de Lenormand. Empezamos. Voy a hacer 3 filas de 6 cartas. 3 filas de 6 cartas. Las voy a colocar así. 4, 5 y 6. ¿Tú crees que se pueda ver? ¿Se puede estar viendo? Sí, ¿verdad? Sí se ven. Ahí están. 6 cartas. Sé que va a tardarse un poquito en hacer esto, pero es necesario. Vamos a ver qué otra cosa más te dicen por aquí. Ay, ay, ay. Estoy viendo algo por aquí. A ustedes dos como muy cerca. ¿Vieron? Aquí están como muy cerca. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. ¿Qué otra cosa nos hablan? Y esta es la carta del resultado final. Y lo vamos a poner aquí como la casa. Entonces todo tiene que ver con cuestiones del hogar. Todo tiene que ver con cuestiones de la familia. Todo tiene que ver con cuestiones, digamos, personales entre ustedes. Familia, hogar, etcétera. Entonces, fíjate, si nos ponemos a ver aquí, estamos sacando lo que es un pasado, digamos, un presente y quizás un futuro. Aquí yo estoy viendo claramente que en un pasado, quizás ella estuvo en alguna situación un poquito complicada con respecto a la relación, pero que de una manera u otra, ella, vamos a decir, ella, porque se trata de que quizás sea ella la que tenemos aquí digamos, en tela de juicio, ¿no? O quizás es de ella que estamos hablando, puede ser. Esa persona, ella, quizás probablemente muy, digamos, tranquilamente o con muchísima paciencia, yo diría, en este segundo plano, estoy notando que le ha enviado mensajes a esta persona, a él, pero resulta que él no estaba mirando a esa persona, no la estaba mirando, no estaba haciendo caso omiso, estaba haciendo caso omiso, mejor dicho, a esa relación que tenía o a esa persona, a ella. Quizás esta persona no le estaba haciendo caso, no escuchaba lo que esta persona, ella, le estaba hablando a través de algún mensaje, de pedirle que por favor no se fuera,
de que pedirle que por favor que lo volviera a analizar. Fueron cambios que realmente esta persona ha sufrido, lamentándolo mucho, y hasta digamos, un deceso en cuestión de una relación. Me explico, aquí está la urna, el ataúd, que significa en todo caso que esta persona en verdad, esta persona, esta chica o esta señora o esta mujer, en verdad tuvo esa gran pérdida con respecto a esta persona. Aquí se ve claramente que aquí hubo una relación que de verdad se quedó allí y este hombre se fue. Fue él quien se tuvo que ir o que se fue porque quiso, ¿ok? Se fue quizás con una ilusión, se fue aquí, fíjate tú cómo está rodeado esta persona, este hombre, cómo está rodeado de cosas, está rodeado justamente por el ataúd, o sea, la relación con esta mujer se terminó o esa persona la terminó. Esos mensajes no les dio importancia, le dio la espalda a esos mensajes. Una persona que estaba esperando quizás un golpe de suerte porque se quiso ver con alguien o quería tener una nueva relación con alguien. Creía que tenía, como decir, la llave de ese candado, la tenía en sus manos. Y sí, mira, con muchísimo romanticismo y todo empezando bonito. En resumidas cuentas, lo que estoy viendo hasta ahora, mi querido y adorado mensajero, es que ella quedó arrumada, quedó a un lado, tuvo que tener otros cambios, hacer cambios diferentes, hacer muchísimos cambios, porque este hombre la dejó a un lado. Fue él quien se tuvo que ir y la dejó a ella. Entonces, claro, ella quedó muy triste mirando cómo ese hombre se iba alejando hacia el futuro, hacia acá al futuro, para entrar en una nueva relación. Entonces, fíjate, lo que pasa aquí, lo más grande que puedo ver acá, es que esta persona ha querido como enraizarse quizás o quiso enraizarse con esta persona. Pero fíjate tú que todo le estaba saliendo o le salió no muy bien que digamos. ¿Por qué te digo? Porque aquí está apareciendo la carta de las nubes, la carta digamos, de la inconsistencia, la carta de las nubosidades, de todo está oscuro, todo está gris. Esta persona no encontró definitivamente quizás y está encima de esa persona. No encontró quizás lo que estaba buscando con esta nueva relación. A pesar de que quería, y sí que quería tener algo firme y productivo. ¿Y qué resultó entre esta persona y esta relación? Solamente ahora maltratos, digamos, verbales, muchísimo estrés que está pasando esta persona ahora. Mira para dónde va, hacia dónde está el estrés y verdaderamente parece ser que no le fue nada bien. Y no solamente eso, aparte de las nubes, esta persona también le seguían esas montañas. Son, como decir, montañas de peligros energéticos, yo diría, ¿no? Tener que subir por montañas muy altas que quizás era incapaz de poder pasar, ¿entiendes? O sea, le tocó muy duro a esta persona. Ella quedó atrás, quedó muy dolida, quedó en otra situación muy, muy crítica. Quizás ella también tiene la llave, quizás a lo mejor ella puede estar a punto de conseguirse a alguien. Ese alguien aquí con este número 20 puede ser que se consiga alguien en un parque, que se consiga alguien en algún centro comercial. Aparentemente hay un nuevo recomienzo para esta chica. Esta chica, lamentándolo mucho, tiene en su cabeza unos cambios muy grandes que vienen. O a decir verdad, dejar que se vaya esta otra persona que definitivamente la abandonó y se fue y recomenzar de nuevo una nueva vida. Ella tiene la llave de su nueva felicidad, la tiene ella en sus manos, la tiene muy cerca, está tocando la carta de esa persona, de esa chica. Así que con muchísima felicidad, con nuevos mensajes, ella puede solventar todo lo que realmente este amor le dejó. Es alguien que si se ponen a ver y se dan cuenta, es alguien que está dándole la espalda a ella. Ella buscando a él y él dándole la espalda. Él está pendiente de una nueva relación que en verdad lo que le dio fue martirio, mortificaciones y estrés.
Así que veo acá que realmente esta chica pronto va a tener un nuevo amanecer. Es una chica que pronto va a tener, fíjate tú las cartas que le salen. La única carta que realmente le salió, vamos a decir, un poco, digamos, claro, la carta final fue la carta del ataúd, porque ella tenía que pensar que ella tenía que entonces resolver de una buena vez y dejar morir ese amor, como decir, enterrar ese recuerdo de ese amor y seguir adelante. A ella le están saliendo cartas bellísimas, por cierto, le salieron cartas muy buenas. Quizás a él más adelante le pueda salir algo, pero hasta ahora lo que veo es que lo que le sigue a ese personaje es mucha tristeza o mucha estrés con respecto a esa relación. Y aquí salen también estas dos cartas que son muy, pero muy negativas quizás para una relación de amor, que es que empezó a sentir dudas ahora de esta persona que se encontró. Es como decir, el karma está llegando definitivamente a su vida y con muchísimas cosas que tiene que superar y que no ha podido superar. Así que veo así que definitivo, esto fue como un control muy grande que tuvo esta otra nueva persona sobre él. Como decir, una persona bastante tóxica, una persona bastante controladora y que lo que le ha producido a esa persona ha sido estrés, estrés y más estrés. Así que ahí te dejo yo con esa gran lectura que hay para ti, mi querido y adorado mensajero, para que te des cuenta cómo son las cosas aquí con esta lectura. Y todo tiene que ver con el hogar, con una nueva relación. Esta chica, la mujer, va a venir ahora, en caso tal de que si tú eres mujer la que me estás viendo ahora en este momento, puedes darte cuenta, ¿no? Mira, si te saco las cartas, te las acomodo mejor así para que las veas mejor. Es algo que tiene que ver con tu casa, es algo que tenía que ver con tu hogar. Alguien que a lo mejor se fue de tu hogar, alguien que definitivamente abandonó el hogar para irse detrás de alguien, que a la larga lo que le hizo fue fatal para esa persona. Y quizás lo que todavía le espera, ¿no? Quizás todavía esto no se ha terminado. Mientras que tú estás como comenzando de nuevo algo. Tienes en tu mano y en tu poder las llaves del triunfo. Y viene para ti una persona nueva que vas a conocer. Así que ahí te estoy dejando con esta lectura, mi querido y adorado mensajerito de luz. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye bye.